La mañana empezaba temprano en casa de Graciela. Ni siquiera había sonado el despertador cuando abrió los ojos, y antes de levantarse de la cama, volteó a ver a Omar, que dormía tranquilo. Su cara todavía tenía esa paz que a ella le había encantado años atrás, cuando él se apareció en la puerta del hospital con un ramo de flores, en su primera guardia de noche. Sonrió leve, sin darse cuenta, y pasó despacio la mano por su cabello, como acariciando un buen recuerdo que se había quedado ahí. Se levantó con cuidado para no despertarlo, y se fue en silencio al cuarto de al lado. Ana, con sus 5 años de pura dulzura, seguía dormida abrazada al peluche que llamaba Pepe. Graciela acomodó la cobija sobre los hombros de su hija, le dio un beso en la frente y le susurró: «Mamá te quiere mucho, mi princesa». Así, entre pequeños gestos y rutinas discretas, Graciela sostenía lo que para ella era la vida perfecta. 7 años de casados no habían sido fáciles. Omar había perdido 2 trabajos en ese tiempo, y ella tuvo que doblar turno en el hospital, pero nunca se quejaba. Se repetía que el amor de verdad era ese que aguantaba el tiempo, el cansancio y hasta la distancia, y ella aguantaba. Aunque trajera unas ojeras tremendas y los pies le dolieran después de 12 horas de guardia, siempre volvía a casa con una sonrisa, feliz de ver a Ana correr a abrazarla y a Omar diciéndole que la había extrañado. Fue una tarde calurosa de marzo cuando Omar llegó a la casa con las manos sudadas y la mirada inquieta. Graciela estaba preparando la merienda de Ana y notó enseguida que algo andaba mal. «¿Qué pasa?», le preguntó mientras se secaba las manos en el trapo de cocina. Él respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y contestó, con un tono medio tembloroso: «Ya no puedo más, Graci. No soporto estar lejos de mi mamá. Está enferma, sola en esa casa. Ya ni puedo dormir tranquilo». Graciela se quedó callada unos segundos. Sabía que su suegra no andaba bien. Había ido a visitarla un par de veces y había visto cómo ya no caminaba como antes, la respiración entrecortada, cansada. Pero también sabía cuánto trabajo les había costado conseguir esa casa donde vivían ahora, su primera casa propia. No era grande, pero tenía el patio que tanto le gustaba a Ana y donde Omar siempre decía que algún día iba a hacer un jardín. Omar insistió. Durante semanas habló de su mamá con una angustia que se sentía cada vez más pesada. En las noches se acostaba dándole la espalda, distante, como si hubiera un abismo entre ellos. Y Graciela, sintiendo ese frío en la cama, empezó a pensar que tal vez su esposo tenía razón. «¿Qué somos si no cuidamos a quien nos dio la vida?», le decía él, apretándole las manos fuerte. «Solo quiero que mi mamá esté bien y que estemos con ella. Va a ser temporal». Una noche de lluvia con Ana ya dormida y el sonido de las gotas golpeando la ventana, Graciela tomó la decisión. «Vamos a vender la casa», dijo, mirando a su esposo con los ojos bien firmes. Omar se levantó de donde estaba, con un brillo raro en la mirada. «¿Estás segura?», preguntó, sujetándole la cara entre las manos. «Por nosotros, Omar, por la familia. Es lo mejor». Él la abrazó fuerte, casi aplastándola contra su pecho. En ese momento, Graciela sintió un nudo extraño en el pecho. No era duda, era algo que todavía no sabía cómo nombrar. La venta de la casa fue rápida. El dinero sirvió para pagar deudas y comprar una casa chiquita al lado de la de su suegra, que parecía tranquila de tener de nuevo a su hijo cerca. Graciela aguantó las lágrimas cuando vio a Ana decirle adiós por última vez al árbol de pitanga que habían plantado en el patio. «¿Vamos a tener otro jardín, mamá?», preguntó la niña, jalándole la bata del uniforme. Graciela se agachó, le sostuvo la mirada a esos ojos cafés y respondió con una sonrisa que escondía el dolor. «Claro que sí, mi amor, uno todavía más bonito». La mudanza fue sencilla, sin nada especial. Unas cuantas cajas, muebles viejos. La nueva casa tenía paredes delgadas y ventanas pequeñas, pero Graciela colgó las cortinas de flores azules, las mismas que a Omar le habían gustado cuando se casaron, diciendo que le daban vida al lugar. Encendió velas con aroma para la cena de bienvenida, preparó el pastel de pollo que a él tanto le gustaba y hasta compró una maceta nueva para poner junto a la cama. Los primeros días creyó que ahí iban a poder estar en paz. Pensaba que el sacrificio iba a valer la pena, que la familia estaría más unida. Ana jugaba con la abuela en la terraza.
Omar cuidaba el jardín chiquito que ella misma había dibujado en un papel, pero por las noches al acostarse, sentía el mismo frío del otro lado de la cama, y en el silencio de esa casa nueva, algo parecía esconderse detrás de las paredes delgadas. El sol de la tarde se colaba por las rendijas de las cortinas cuando llegó Eugenia. Graciela estaba en la cocina preparando un té para su suegra cuando escuchó la voz tranquila de Omar en la puerta. «Pásale, estás en tu casa», decía él, con un tono cálido que ella no le había oído en mucho tiempo. Limpiándose las manos en el mandil, Graciela salió deprisa para saludarla. Encontró a una mujer de postura recta, el cabello recogido sin complicaciones y una sonrisa educada. Eugenia le extendió la mano con firmeza. «Señora Graciela, un gusto. Espero poder ayudar». Había algo en sus ojos, un brillo discreto que Graciela no supo leer en ese momento. Tal vez era seguridad o experiencia. No sospechó de nada. En los días que siguieron, la presencia de Eugenia fue como una brisa tibia, discreta pero constante. La suegra de Graciela parecía más tranquila. Eugenia la acompañaba hasta la reja cada mañana para que le diera el sol, le hacía masajes suaves en las piernas cansadas, y hasta le leía historias en las noches cuando el insomnio no la dejaba en paz. Graciela, rendida después de los turnos en el hospital, agradecía en silencio esa ayuda que no se esperaba. A veces regresaba y encontraba todo en orden, la suegra ya dormida, los trastes lavados, y a Omar sentado en la mesa revisando unos papeles que ella no sabía bien de dónde habían salido. «Eugenia ha sido un ángel aquí en la casa», decía él, sin levantar la mirada. Graciela solo asentía, sin darse cuenta del vacío que había en esas palabras. Pero Ana veía lo que nadie más notaba. Era una niña callada, curiosa, que solía esconderse detrás de las puertas cuando jugaba sola. Una tarde, sentada en el piso con sus muñecas, escuchó una risa diferente que venía de la cocina. No era la risa de su mamá, esa suave que siempre terminaba con un hum cariñoso. Era una risa baja, como apagada, seguida de un susurro que no alcanzó a entender. Se arrastró en silencio y se quedó quieta detrás de la puerta entreabierta, espiando. Eugenia estaba demasiado cerca de papá, muy cerca. Le tocaba el brazo cuando hablaba, y cuando él le respondía, los ojos de los dos brillaban de una manera rara. Ana frunció el ceño sin saber qué era eso exactamente, pero sintió un apretón en el pecho en ese instante. Las noches se volvieron más extrañas después de eso. Una vez, cuando Graciela se fue a cubrir un turno de emergencia, Ana se despertó con un ruido en el patio. Se levantó despacio, tallándose los ojos, y se dio cuenta de que papá no estaba en su cuarto. «¿Papá?», llamó bajito, pero nadie contestó. Sus pies descalzos la llevaron hasta la ventana de la cocina, donde alcanzó a ver que la puerta trasera estaba abierta. La curiosidad le ganó. Bajó las escaleras despacio y salió, sintiendo el suelo frío bajo los pies. Detrás de la casa de la abuela había un caminito entre los árboles. Ahí, bajo la luz pálida de la luna, Ana vio algo que sus ojos nunca iban a olvidar. Omar estaba de espaldas, pero era imposible no reconocerlo. Hablaba bajito con alguien, moviendo las manos con prisa. Cuando Eugenia salió del otro lado, Ana se quedó paralizada. La cuidadora se acercó sonriendo, y antes de que dijeran una sola palabra, le agarró la cara a Omar con las dos manos y lo besó. No fue un beso como el que mamá le daba a papá antes de irse a trabajar. Fue largo, raro, y Ana sintió un nudo en la garganta. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, y dio un paso hacia atrás sin saber qué hacer. «Vete, Ana, regresa al cuarto», se dijo en voz baja, pero sus pies no se movían. Se quedó ahí, inmóvil, mirando cómo los dos se reían después del beso. Cuando por fin logró moverse, echó a correr, subió las escaleras sin hacer ruido y se metió debajo de la cobija. Se quedó con los ojos abiertos, el corazón latiendo fuerte, hasta que escuchó pasos subiendo las escaleras un rato después. Fingió estar dormida cuando la puerta se abrió y Omar asomó la cabeza. Él no dijo nada, solo cerró la puerta con cuidado. Al día siguiente, Graciela regresó del hospital con unas ojeras profundas, pero sonriendo al ver que Ana ya estaba despierta. La niña jugaba en el piso de la sala, apilando bloques de madera, demasiado callada. Graciela se arrodilló junto a ella y le acarició el cabello. «¿Dormiste bien, hija?». Ana se quedó en silencio unos segundos antes de contestar.
Luego levantó la mirada y dijo con voz tranquila, pero cargada de algo que Graciela no supo explicar: «Mamá, papá hace cosas raras cuando tú no estás». Graciela se quedó congelada, la mano aún en el cabello de su hija, los dedos fríos. «¿Cómo que cosas raras, Ana?», preguntó intentando sonar tranquila, pero la garganta le ardía. Él besa a la tía Eugenia, y se ríen juntos. Allá afuera, la niña volvió a apilar sus bloques, como si acabara de decir cualquier cosa sin importancia. Graciela se puso de pie despacio. Todo a su alrededor empezó a girar. Cada palabra de su hija era como una puñalada invisible en el pecho. Pero no armó un escándalo. Observó a Omar en la cocina, sonriendo mientras preparaba café, y luego miró a Eugenia, que traía un plato con frutas. Los ojos de ella se cruzaron con los de Graciela y, en ese instante, por primera vez, notó ese brillo que siempre le había molestado. El silencio pesaba esa mañana como una cobija empapada. Graciela revolvía el café sin apuro, mirando el movimiento lento del líquido, como si eso pudiera ayudarle a poner en orden lo que traía por dentro. Ana ya le había contado todo. Las palabras de su hija no dejaban de rebotarle en la cabeza, como un eco que no se iba. «Mamá, papá hace cosas raras cuando tú no estás». No había llorado, solo abrazó a la niña con fuerza, le besó la frente y le susurró: «Gracias por decirme, mi amor». Después se quedó ahí, sentada en el sillón, mirando por la ventana. Afuera, Omar barría el patio junto a Eugenia, que cargaba una maceta con flores y se reía de algo que él había dicho. La escena habría parecido cualquier cosa, si Graciela no supiera lo que había detrás de esa risa. Esa tarde, después de acostar a Ana, Graciela fue al armario de la lavandería y sacó la caja de herramientas. Buscó tranquila, sin titubear. Tomó las cámaras de seguridad que Omar había comprado unos meses antes, diciendo que eran para proteger a su suegra y a Ana. ¡Qué ironía! Nunca pensó que las iba a necesitar para otra cosa. Probó una por una, revisando el alcance, la nitidez. Luego agarró una escalera baja y empezó a instalarlas. Una en la esquina del pasillo, otra detrás del librero en la sala, otra en el cuarto de su suegra. Los ojos fríos de la tecnología, listos para ver lo que sus propios ojos necesitaban confirmar. Hacía todo en silencio, sin prisa, pero sin temblores. El sudor le caía por la frente mientras conectaba los cables, pero no se detenía a limpiarse. La mente era un remolino, pero las manos iban seguras. Ya no había espacio para dudas. Omar y Eugenia pasaban por la sala mientras ella fingía acomodar los libros en el estante. «Qué bonita se ve la casa con esas plantas nuevas, ¿no crees, Graciela?», preguntó Eugenia, con esa voz demasiado dulce como para ser sincera. «Sí», respondió sin voltear. «Todo se ve mejor con un poco de color». Esa noche, cuando la llamaron para cubrir un turno extra en el hospital, Graciela no lo pensó dos veces. Se arregló con calma, se puso la bata limpia y se recogió el cabello con firmeza. Antes de salir, se arrodilló al lado de Ana en la cama y la arropó despacio. «Mamá regresa pronto», dijo con una sonrisa. Ana le sostuvo la mano por un momento, con los ojos grandes, fijos en ella. «Cuídate, mamá». Ella solo asintió y salió. El hospital estaba ajetreado, como siempre, pero Graciela casi no notaba el ruido de los pasillos, el sonido de los monitores, las pisadas rápidas de los compañeros de guardia. Todo le sonaba lejos. En el descanso, entró a la sala de personal y abrió la laptop con calma, conectándose al sistema de las cámaras que había instalado. Un clic. La primera imagen apareció. La cocina vacía. Otro clic. La sala, con la luz encendida. Después, el cuarto de su suegra, donde dormía tranquila. Pero fue en el patio, bajo la sombra del techo improvisado donde todo pasaba. Ahí estaban Omar y Eugenia. Él con una copa de vino en la mano, ella acariciándole la cara como si fuera lo más normal del mundo. Graciela cerró la mano sobre el ratón, pero no apartó la vista de la pantalla. Vio cómo Eugenia se acercaba y lo besaba despacio, como si no tuvieran ninguna prisa, ni vergüenza. Decían algo que no se escuchaba, pero los gestos lo decían todo. Él le sujetaba la cintura con la misma confianza con la que años atrás bailaba con Graciela los domingos por la noche. Ahora, hacía eso a la vista de la casa donde dormía su hija. Graciela tragó saliva. No había lágrimas,
solo un calor amargo que le subía por la garganta y quemaba. Cerró la laptop por un momento y respiró hondo. La rabia le latía fuerte, pero sabía que no era momento de actuar con el corazón en la mano. Esa traición, así de cruda y sin filtros frente a sus ojos, no la iba a romper. No otra vez. Ese amor que antes la había dejado ciega, ahora era el filo que ella afilaba en silencio. Graciela abrió el cuaderno de notas que siempre llevaba al hospital, pero en lugar de apuntar recetas o recordatorios, hizo una lista. Abogado, pruebas, testigos, cada palabra escrita con letra firme. No iba a ser un escándalo, iba a ser un corte limpio. Al día siguiente, cuando volvió a casa, Omar la recibió con un beso en la mejilla, casual, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó, tomando su bolsa como si fuera lo de siempre. Ella sonrió apenas, mirándolo a los ojos un segundo más de lo normal. Cansada, pero productiva. Él no captó el peso de esas palabras. Solo asintió y salió al patio a regar las plantas. Eugenia lo miraba desde la terraza, con los brazos cruzados y esa mirada demasiado atenta. Graciela entró, se quitó los zapatos y respiró hondo. Ana corrió a abrazarla y ella la levantó con fuerza, sintiendo el calor de su hija como un escudo contra todo lo que venía. Y ahí, con Ana pegada al pecho, lo tuvo claro. No iba a haber gritos, ni lágrimas delante de ellos, solo justicia, pero esta vez, hecha por sus propias manos. Esa mañana hacía frío, el cielo gris pesaba sobre la ciudad como un mal augurio. Graciela se vistió con calma, escogiendo una blusa clara, pantalón negro y zapatos cómodos. Se recogió el cabello en un chongo firme, sin dejar ningún mechón suelto. Se miró en el espejo del comedor antes de salir. Sus ojos ya no cargaban esa ternura ingenua de meses atrás. Había otra cosa ahí, un brillo frío, decidido. Tomó la carpeta café que estaba sobre la mesa y respiró profundo. Ana ya estaba en la escuela. Su suegra seguía dormida y Omar, bueno, él hacía su carrera de todas las mañanas, como si su vida estuviera en perfecto orden. La oficina del abogado quedaba a 4 cuadras. Graciela caminó hasta allá sintiendo el viento helado en la cara, como si cada paso fuera el último hacia una vida que ya no le pertenecía. Al llegar, el abogado la esperaba, puntual, con toda la documentación en la mano. Un tipo discreto, de voz tranquila, pero mirada afilada. Deslizó sobre la mesa un sobre grueso. Aquí está todo, señora Graciela. Las pruebas, la demanda de divorcio, la solicitud de bienes, todo conforme a su derecho. Ella abrió el sobre y revisó los papeles sin pestañear. Gracias, doctor. Quiero que él lo reciba hoy, en mano. Quiero verle la cara cuando se entere de que lo perdió todo. El abogado solo asintió, sin decir nada, respetando ese silencio que pesaba como plomo. Horas después, Graciela regresó a casa y preparó la comida como si fuera un día cualquiera. Eugenia ayudaba a la suegra con los medicamentos y Omar volvió de correr, secándose el sudor con la toalla. «Huele rico. ¿Hay frijoles hoy?», preguntó, poniéndose detrás de ella y tratando de besarle la nuca. Graciela se apartó un poco, sin brusquedad, solo un movimiento suave. «Siéntate en la mesa, Omar. Tenemos que hablar». Él sonrió, sin notar el filo en sus palabras. «Claro», dijo arrastrando la silla con la seguridad de quien cree tener el control. Ella se sentó enfrente y abrió la carpeta. Sacó los papeles y los deslizó despacio sobre la mesa hasta dejarlos frente a él. Omar los miró, luego la miró a ella, confundido. «¿Qué es esto?». Graciela entrelazó las manos sobre la mesa, sin apartar los ojos de los suyos. «El divorcio y la repartición de bienes. Firma». La sonrisa de Omar se apagó como una vela ahogada. Pasó rápido las hojas, el color de la cara desapareciéndole mientras leía. «Graciela, no, a ver, esto es una broma, ¿verdad?». La voz de Omar empezó a quebrarse, colgando entre la incredulidad y la desesperación. Ella no respondió, solo siguió mirándolo, firme. Él aventó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Graciela, podemos arreglar esto. Somos una familia. Ana nos necesita. Yo las amo». Su tono cambió rápido. Pasó de la súplica al intento de control. «Si haces esto vas a destruir todo lo que construimos». Graciela inclinó la cabeza apenas como si estuviera analizando un insecto. «El que destruyó todo fuiste tú. Yo solo estoy limpiando los escombros».
La frialdad en su voz hizo que a Omar se le abrieran los ojos de par en par. Se levantó de golpe arrastrando la silla con un ruido chillón contra el piso. Fue Eugenia, ¿verdad? Ella te metió ideas en la cabeza. Esa mujer está intentando... Pero no terminó la frase. La verdad estaba ahí descarada en los ojos de Graciela, y él supo que ya no servía de nada seguir mintiendo. Ella lo sabía todo. Cada beso escondido, cada noche en que la había traicionado. Tengo las pruebas, grabaciones, cámaras, todo. La calma con la que lo dijo fue el último golpe, uno que él no había visto venir. Omar respiró hondo, negó con la cabeza y salió de la sala, azotando la puerta detrás de él. Graciela se quedó sentada, con los ojos fijos en los papeles que él había dejado regados sobre la mesa. Los tomó de nuevo, los acomodó con cuidado y los guardó en la carpeta. Luego se levantó y lavó los trastes, uno por uno, como si fuera cualquier día, pero no lo era. Ahí, en esa cocina, ya no era la mujer que lo perdonaba todo. Omar fue directo a casa de su madre, donde Eugenia preparaba un té. «Tenemos que hablar», dijo sin vueltas, entrando sin siquiera tocar. Eugenia levantó la mirada, fría, y dejó la cuchara sobre la mesa. Graciela pidió el divorcio. Quiere dejarme sin nada. Dice que tiene pruebas. Hablaba rápido, cada vez más desesperado. Te necesito ahora. Podemos irnos juntos, lejos de aquí, empezar de nuevo. Intentó tomarle las manos, pero Eugenia dio un paso atrás. ¿Empezar de nuevo? Alzó una ceja, como si la idea le causara gracia. ¿Qué te hace pensar que yo quiero eso? Omar parpadeó, sin entender. Pero, ¿y nosotros todo este tiempo? Hice esto por nosotros. Eugenia soltó una risa. No fue dulce, fue seca, casi cruel. ¿Por nosotros? No, Omar. A mí solo me gusta jugar con hombres casados. Nunca te prometí nada. La frase cayó como una condena. Omar trató de acercarse, pero ella cruzó los brazos y levantó el mentón. Nunca te amé, Omar. Fuiste divertido mientras duró, pero ya se acabó. Él se quedó ahí, quieto, con la mirada perdida, como si le hubieran metido un puñal en el pecho. Eugenia se dio la vuelta y volvió a lo suyo, sin molestarse en mirarlo otra vez. Omar dio un paso atrás, luego otro, y salió de la casa dejando la puerta abierta. El viento frío se metió en la sala y apagó la vela que todavía ardía sobre la mesa. En la calle, Omar sintió el peso del mundo caerle encima. Graciela se llevó la mitad de lo que tenían. Eugenia lo despreció como a un trapo viejo. Y ahí, solo, entendió que había destruido su vida con sus propias manos. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó por el pasillo angosto y vacío. Graciela empujó la puerta despacio, con Ana agarrada a su mano. Los ojos de la niña bien abiertos, llenos de curiosidad. El departamento era pequeño, 2 recámaras, un baño sencillo, la cocina apretada. Las paredes tenían partes descarapeladas, el piso crujía en algunos pasos, pero había ventanas, y por ellas entraba una luz limpia, diferente a todo lo que Graciela había sentido en los últimos meses. Soltó un suspiro pesado, como si hubiera estado aguantando el aire hasta ese momento. Ana soltó la mano de su mamá y salió corriendo por el espacio vacío, riendo fuerte, su voz rebotando en las paredes pelonas. «Este va a ser mi cuarto», gritó, entrando al cuarto más chico y dando vueltas en medio del polvo que se levantaba del piso. Graciela apoyó la espalda en la pared de la sala y cerró los ojos un segundo. Sentía el cuerpo cansado. Sí, las noches sin dormir, el peso de todas las decisiones que había tomado, pero había algo nuevo ahí, algo que apenas empezaba a nacer. Libertad, un respiro de vida que ya no dependía de nadie más. Caminó hasta la ventana y abrió las hojas de madera. Una brisa suave le trajo el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Una vida sencilla, como siempre había soñado, y que ahora era solo de ella y de su hija. Los días que siguieron fueron de mucho trabajo, pero con una sonrisa en la cara. Graciela pintó las paredes de blanco con Ana a su lado, que usaba un rodillo pequeño y dejaba marcas chuecas en las esquinas. «¿Está chueco, mamá?», preguntaba Ana, con la frente sudada y el delantal manchado de pintura. «Está perfecto, mi amor. Es nuestro hogar», respondía Graciela, con un brillo en los ojos que hacía mucho no se veía. Juntas compraron las telas para las cortinas, cortaron flores del mercado y las pusieron en vasos de vidrio que hacían de floreros. No había lujos ahí, solo lo esencial,
Y sobre todo, tranquilidad. Las noches eran tranquilas. Graciela se acostaba al lado de Ana para leerle historias, como lo hacía antes, pero ahora sin prisa. La luz del buró iluminaba el rostro de la niña, que se dormía con una sonrisa ligera, abrazada a la cintura de su mamá. Luego Graciela se sentaba en la terraza con un té caliente entre las manos y sentía el viento frío pegarle en la cara. Pensaba en todo lo que había vivido y por primera vez ya no sentía dolor, sentía gratitud por haber resistido, por haber elegido no perderse. Esa noche en casa, Graciela encendió una vela sobre la mesa de la cocina, hizo arroz y frijoles, frió un bistec como le gustaba a Ana, cortó rodajas de jitomate y sirvió todo con cuidado. «Está rico, mamá», dijo la niña masticando despacio. «Es la mejor cena que hemos hecho juntas», respondió Graciela, acariciándole la mano pequeña sobre la mesa. Ana sonrió otra vez, y esa sonrisa llenó todo lo que antes parecía haber sido un vacío. Después de cenar, lavaron los trastes juntas. Ana jugaba con las burbujas de jabón, llenando el aire de risas. Cuando terminaron, Graciela abrió la ventana de la cocina y respiró hondo. La noche afuera era fresca, y ella, al fin, estaba en paz. La brisa de esa mañana se sentía distinta. Era suave, fresca, como si el viento estuviera barriendo los últimos recuerdos amargos que, durante tanto tiempo, habían pesado sobre Graciela. Se acomodó la correa del bolso en el hombro, tomó con fuerza la mano pequeña de Ana y bajaron juntas los escalones de la portería del edificio donde vivían. El sol, todavía tímido, pintaba de dorado las banquetas, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores que empezaban a abrirse en el parque que estaba más adelante. Ana caminaba dando brincos al lado de su madre, el cabello suelto, brillando con la luz que se colaba entre las hojas de los árboles. Jalaba a Graciela con entusiasmo. «Corre, mamá, quiero agarrar el mejor columpio». Graciela sonrió, de esos sonrisas que nacen desde un lugar tranquilo, profundo. Se dejó llevar por la energía de su hija, apurando el paso sin importarle el tacón bajo de sus zapatos, golpeando la banqueta. Enfrente el parque se abría como un mundo nuevo. Niños reían, madres platicaban, y ahí, en medio de todo eso, Graciela respiró hondo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba justo donde tenía que estar. Omar las miraba desde lejos, quieto en la esquina de la calle, los ojos clavados en la exmujer, y la hija que antes llenaban su casa de vida y ahora llenaban otro lugar, lejos de sus manos. No se movía, solo miraba, y por dentro, algo se le rompía un poco más cada vez que Graciela sonreía sin voltear hacia atrás. Ella sabía que él estaba ahí, sentía su mirada, como un peso distante en el aire, pero no volteó. No había nada que decir, nada que mirar. Eso era el final, y también el principio. Graciela apretó más fuerte la mano de Ana y rió cuando la niña le insistió que bajaran juntas por la resbaladilla. «Ve tú primero», dijo animándola. «Pero solo si tú vas después», contestó Ana, con los ojos llenos de brillo. «Te lo prometo», susurró Graciela, y ese tono firme sonó como un juramento silencioso hacia su propio futuro. Mientras Ana se deslizaba por la resbaladilla, el cabello volando hacia atrás, Graciela se sentó en una banca junto al árbol más grande y se quedó mirando el cielo. Había pocas nubes. Unas aves cruzaban hacia el horizonte. Se acomodó el bolso en el regazo y se quedó ahí, quieta, sin ninguna prisa, como si, por fin, todo el tiempo del mundo estuviera de su lado. Y lo estaba. Omar respiró hondo, con dificultad. Las manos le sudaban, aunque no hiciera calor. Quería llamarla, tal vez pedirle a Ana un abrazo, o solo escuchar su voz, pero no podía. Sabía que ya no tenía ese derecho, y eso dolía más que cualquier castigo que se hubiera imaginado. La vio reír otra vez cuando Ana corrió de regreso a su lado. Graciela le acarició la cara a la niña con ternura, y le susurró algo que él no alcanzó a escuchar, y tal vez era mejor así. El tiempo pasaba lento en ese momento, y fue ahí, parado en esa banqueta, que Omar entendió el verdadero precio de su traición. No era el dinero perdido, ni la casa vendida, ni el orgullo pisoteado. Era ya no pertenecer a ese mundo sencillo donde la sonrisa de Ana hacía que todo tuviera sentido.
Era no formar parte de la paz que ahora brillaba en los ojos de Graciela. Graciela se levantó del banco, tomó a Ana de la mano y caminaron juntas hacia la calle donde comprarían flores para el departamento. Las dos, agarradas de la mano, siguieron adelante. Había ligereza en sus pasos, había dignidad en cada movimiento, y no necesitaban voltear atrás. Nunca más. Hay momentos en los que la vida exige tomar decisiones difíciles, y en medio del dolor, cuando parece que todo se viene abajo, nace una fuerza que uno ni siquiera sabía que tenía. Empezar de nuevo no es fácil. Duele dejar atrás lo que un día fue un sueño. Duele aceptar que confiar en alguien fue en vano. Pero hay algo poderoso en decidir seguir adelante con dignidad. No porque el otro merezca verlo, sino porque la paz vale más que cualquier venganza. Cuando el valor de amarse a uno mismo pesa más que el miedo a quedarse solo, lo que viene después es libertad. Y la libertad es un lugar silencioso, pero lleno de paz. Si te gustó, haz clic en el botón Gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.